Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Espacio Diverso, un programa en coproducción entre Justicia TV, canal de la Suprema Corte de Justicia, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED. En este programa analizamos, debatimos, reflexionamos sobre temas relacionados con el principio de igualdad y no discriminación. El día de hoy trataremos un tema que me parece que es fundamental: violencia obstétrica. La violencia obstétrica que muchas mujeres viven, sufren durante su parto y durante su embarazo. Para eso vamos a platicar con dos invitadas expertas en el tema. Rebeca Ramos, que es coordinadora de incidencia en política pública de Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y con Diana Barreto, que es maestra en Derechos Humanos y experta en el tema de violencia obstétrica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Gracias. Pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica, Rebeca? Justo es un tema enorme, pero justo tiene que ver con todos estos maltratos y en realidad esta violencia que sufren las mujeres cuando están durante el embarazo, el parto y el posparto, que tiene que ver con este tema de esta violencia institucional que tiene un componente muy importante de género y que asume que el embarazo y que el parto tiene que ser de determinadas maneras, y cuando las mujeres, las personas que están pasando por uno de estos procesos no encajan con ese deber ser, entonces acaban siendo violentadas por parte del personal de salud, como pueden ser médicos, médicas, enfermeros o incluso personal administrativo en los hospitales. Sí. Por ejemplo, tú has trabajado el tema, nos platicabas hace un momento antes de iniciar el programa sobre tu experiencia en un trabajo que hiciste muy importante de análisis. ¿Qué prácticas, así en específico, con ejemplos, podríamos nombrar para quien nos está viendo el día de hoy puede identificar de qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica? Creo que es muy sano hacer una clasificación de dos tipos de modalidades, tanto físicas como psicológicas. Desafortunadamente, en México las que se presentan más son las psicológicas, que van desde regaños, malos tratos, humillaciones y coacción para que las mujeres durante su proceso puedan tomar decisiones o tomen decisiones que no son necesariamente lo que ellas desean. Hasta las físicas, que puede ser desde un tratamiento protocolario que no siempre es necesario, hasta algunas que podrán llegar a tipificarse como tortura. Sí, claro. GIRE ha documentado este tipo de violaciones, de violencia obstétrica ya de una gravedad en donde vemos muerte materna, inclusive muerte de los hijos, hijas. Platícanos un poco sobre esta experiencia que ha tenido GIRE. Pues sí, justo desde 2012 GIRE ha tenido la oportunidad de acompañar, documentar y litigar casos en donde ha habido, por ejemplo, el caso de Irma, que fue esta mujer en Oaxaca, que además el video se fue publicado por todos los medios de comunicación, en donde ella estaba solicitando la atención del parto. No había la posibilidad del hospital de su comunidad de atenderla en ese momento, la mandan a caminar y acaba pariendo en el patio del hospital. Sí. Afortunadamente, en ese caso, ella y su bebé no sufrieron un daño físico, pero el hecho de estar pariendo, de haber sido negada la atención, pues justamente hay una violencia psicológica contra las mujeres en este caso de Irma, y hemos tenido otros casos, por ejemplo, en una comunidad indígena en Ajá, en donde una mujer tuvo primero un embarazo, la llevaron y la trajeron de hospitales entre Tabasco y Chiapas, acabó muriendo su bebé recién nacida, y después en el segundo embarazo volvió a sufrir esta violencia en términos de la negación de los servicios. Hemos tenido casos en donde lamentablemente las mujeres han acabado muertas, como bien lo señalas, en el caso de Susana, también una mujer en Chiapas, que cuando llegó a solicitar la atención en el Hospital de la Mujer de San Cristóbal de las Casas, además de que perdió la vida, desde un principio hubo una discriminación en términos de su idioma, no le permitieron que su suegra la acompañara en el proceso del parto y lamentablemente acabó muriendo por esta razón.
Y todos estos casos los hemos presentado a través de quejas ante las comisiones de derechos humanos, Sí. y en otros casos en donde hay una urgencia necesaria para que se atienda a las mujeres, hemos hecho uso de los amparos urgentes, justo en términos del artículo 22 de la Constitución, para que se otorgue la atención Como de inmediato. tortura, ¿no? Exactamente, para garantizar la integridad de las mujeres en ese momento que está sufriendo un riesgo bastante grave y que pueden ser dañadas de manera irreparable. Sí. Hace unos años tuvieron ustedes un ejercicio, el Tribunal Simbólico, que fue en el Poliforum, recuerdo, y en donde asistieron varias familias, en donde iban mujeres, pero a veces pues las mujeres habían fallecido y iban sus familiares a contar su caso. ¿Cómo fue esta experiencia? O sea, lo que me interesa resaltar de esto, más allá de traer los casos concretos, es como, ¿es esto una práctica cotidiana? Lamentablemente sí, justo en ese tribunal simbólico, uno de los objetivos y lo que quisimos hacer al organizar este espacio fue justo que las familias y que las mujeres tuvieran un espacio para relatar lo que habían sufrido, lo que habían sentido en esos momentos, que lamentablemente en nuestro país no tenemos esos espacios para siquiera expresar lo que se sintió en ese momento, y que lamentablemente vemos recientemente en 2016 con la ENDIRE, el porcentaje de mujeres que reportan haber sufrido violencia obstétrica es tremendo. 33% de las mujeres que tuvieron un embarazo o un parto dicen que se sintieron violentadas. Eso en un estado que quiere proteger los derechos humanos es algo que no podemos permitir. No, por supuesto, y que además pasa un poco, yo creo, también por la normalización de determinadas prácticas en la revisión ginecológica, en el parto y después del parto, ¿no? Y claro, también la falta de observancia legal de la misma, porque finalmente son pocos los estados que tienen el tipo penal, que bueno, ese ya es otro tema, y que no debe de ser la opción número uno, evidentemente, sino simplemente para los casos extremos. Pero se ha decidido no considerar la violencia obstétrica como un tipo de violencia, finalmente. Y encuadrarla en otras figuras, sí, pero podría tener grandes beneficios tener una definición específica en todos los estados. Claro, para saber de qué hablamos, ¿no? Porque muchas veces yo, no sé, me parece, y platicábamos antes de empezar el programa, en mi impresión, pues yo creo que muchas mujeres que hemos sido madres hemos pasado por episodios de violencia obstétrica de distintos grados, ¿no? Y yo creo que desde el hecho de que, por ejemplo, se nos obligue a todas las mujeres, a parir acostadas en esas sillas o a las cesáreas, o los gritos que decía yo hace un momento de estate quieta, pásate para allá, ya deja de gritar, ya deja de llorar. Todas este tipo de prácticas que a lo mejor las respuestas de la ENDIRE, si estuviéramos conscientes, a lo mejor ese 33% subiría. Sí, que es tremendo. O sea, yo estoy segura que si hubiera una mayor conciencia por parte de nosotras las mujeres que han vivido un embarazo, un parto, sería mayor del 33%. O sea, en las charlas de café con amigas, con colegas, como que parece que el parto fue exitoso y te fue bien si saliste viva y tu bebé también. Claro, sí. Pero empiezas a rascar un poquito y te das cuenta de estas violencias, algunas más sutiles, otras más expresas, pero al final del día está muy internalizado en el modo en que vivimos estos procesos que hay que sufrir y que el parto va a ser doloroso. Claro, y que es una condena que tenemos las mujeres, ¿no? Que al final del día sea un parto doloroso. Y creo que posiblemente también tiene que ver mucho con el hábitus médico, es decir, con esta formación con la que son entrenados y educados los médicos, de que ellos reciben rigor y deben de tratar con rigor a sus pacientes, y eso es muy desafortunado. Sí, por supuesto, ¿no? Y ahorita que contabas tú esta historia, y quisiera ponerlo sobre la mesa para que quienes nos están viendo también ubiquen un poco más o menos de qué hablamos, ¿no? La película Roma tiene una escena tremenda de violencia obstétrica, cuando ella pues tiene a su bebé y la bebé nace muerta. Todo el proceso que hacen frente a ella me parece que es una escena terrible y que nos demuestra la falta de sensibilidad que tienen ahí los médicos para con ella, ¿no? Y esto es solamente una perla, digamos, de realmente lo que sucede en los hospitales privados y públicos en todo el país.
pero nos decías también hace un momento que has identificado 25 sentencias de la Corte Interamericana. Aproximadamente 25 sentencias de las que se podrían desprender situaciones diversas. Sí. Y creo que sería importante que la Corte comenzara a considerar el uso del término violencia obstétrica, porque finalmente, si no se está consciente de una situación, si no se tiene claro, es difícil tomar medidas, desarrollar protocolos o otra clase de leyes. Sí, por supuesto, ¿no? Y que pasa un poco por esta cuestión de no entender, digamos, la propiedad del cuerpo de las mujeres, ¿no? Cómo, pues nosotras tenemos que ser quienes decidamos cómo vamos a parir, cómo vamos a llevar nuestro embarazo, y pasa también por la medicalización del embarazo, ¿no? Hay esfuerzos ahora para, ¿cómo se dice?, para impulsar la partería. ¿Gire ha participado en algo de esto? ¿Ha impulsado algo de esto? Hemos estado muy en contacto con varias parteras y justo algo que hemos visto a la hora de analizar los casos, de ver la política pública, es que precisamente por esta medicalización, también por este tema de desatender el primer nivel de atención de la salud, en donde la mayoría de los embarazos se podrían estar tratando, ya sea con parteras o en el primer nivel de atención. Lo que acabamos haciendo es saturando los hospitales de segundo y de tercer nivel, y entonces casos que se podrían resolver por parteras o en el primer nivel de atención acaban en estos hospitales de segundo nivel. Es una demanda tremenda que el Estado no puede asumir y no puede atender a las mujeres de la manera correcta, y entonces viene esta presión enorme para el personal de salud, y quienes acaban pagando el plato roto son las mujeres que necesitan de esta atención. Entonces justo las parteras, profesionales como enfermeras obstétricas, si se fortalecieran todas estas profesiones y esta atención, la atención sería mucho mejor y todos saldríamos ganando. No, claro, por supuesto. ¿Querías agregar algo? Sí, y finalmente también en este proceso sería importante tener en cuenta el consentimiento informado, pero el consentimiento informado como tal, es decir, no aprovecharse de un momento de máxima vulnerabilidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo, como es el hecho de que el número de cesáreas en México duplique lo recomendado por la OMS, o también la utilización de medidas anticonceptivas que realmente no terminan siendo una decisión de muchas de las mujeres. ¿Qué pasa justo por el tema de la no decisión sobre nuestros propios cuerpos, ¿no? Que sigue siendo terceras personas, el Estado, los médicos, quienes deciden sobre nuestros cuerpos y cómo funcionan o cómo los podemos usar o no usar, ¿no? Sí, este modelo paternalista que... Exacto. Durante esta legislatura del Congreso en la Ciudad de México se han presentado dos iniciativas que a mí me parecen muy importantes. Una es la de que puede entrar contigo, acompañarte al parto, alguna persona de tu confianza, digo, no quiero decir familiar, porque no necesariamente tiene que ser tu familiar o tu pareja, que tiene la idea de justamente acabar con estas violencias, pues claro, si no estás sola y no estás vulnerable y hay alguien que te pueda defender, pues más difícilmente se darán. Y la otra sobre las parteras. ¿Qué opiniones tienen al respecto? No sé si las conozcan. Yo creo que es un esfuerzo muy que reconocemos desde GIRE, que desde el Congreso de la Ciudad de México se estén atendiendo estas problemáticas y que es justo importante, son pasos hacia esta apropiación de estos procesos por parte de las mujeres, y entender justo eso, que las titulares, las protagonistas de estos procesos del parto son las mujeres, y que el Estado, la obligación al final del día es de garantizar que haya las condiciones para que estos procesos salgan lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, desde GIRE celebramos que se hayan presentado y que se, en el caso de los acompañantes, que se haya aprobado esta iniciativa, pues llamar a los congresos de los demás de las demás entidades federativas a nivel federal, pues a llevar a cabo este tipo de esfuerzos justo para reconocer que el parto no es una operación. Claro, sí, por eso hablábamos un poco de la medicalización, ¿no?
esta idea de que tienen que ser médicos, que tienen que ser doctores o doctoras quienes atiendan el parto, cuando pues antiguamente las abuelitas pues tenían a sus hijos. A lo mejor sí había un índice muy alto de mortalidad justamente porque no había una atención médica previa, pero mientras venga todo bien, esté todo en orden, pues podía ser el parto acompañado por una partera y pues no atenderlo, digamos, desde esta perspectiva médica, en donde pues además lo que decías hace un momento, ¿no? La saturación de los hospitales lleva a que los médicos pues no tengan el tiempo para estar acompañando a una mujer en todo su proceso de parto. Y eso lleva justamente a los índices de cesáreas que tenemos. Exactamente. Y sobre este tipo de cuestiones. Además, finalmente, eso podría ayudar a retroalimentar conocimientos ancestrales, como otras formas de parir y no la terrible posición obstétrica, ginecológica, y la necesidad de estar acompañado de otras personas, hacer más humano, más amigable el proceso de parto. Sí, por supuesto, por supuesto. Y me parece que además es fundamental este acompañamiento, digamos, de terceras personas para, pues justo, que sea un proceso, es un proceso familiar, es un proceso comunitario, ¿no? No sé, ¿cuál es la postura de ustedes con respecto a esto? Sí, nosotras desde Gire lo que decimos es justo que en el tema de las mujeres como sujetas de derecho, que más bien el tema médico o el acompañamiento por parte de parteras o de dulas sea justo en términos de que las mujeres puedan vivir ese proceso de la manera que ellas lo quieran vivir. Por supuesto que el personal médico, que todo lo que se ha avanzado en términos de conocimiento científico y médico en específico tiene que servir para salvar vidas y si se presenta una complicación se pueda resolver de la mejor manera, pero siempre, y Diana lo comentaba, en términos de que haya la información necesaria, que las mujeres sepan cuáles son las opciones que tienen, que al final del día se entienda que las mujeres somos las que decidimos porque somos quienes estamos viviendo ese proceso. Sí. Y no es un médico, no es el Estado, no es tu esposo, no es tu papá quienes tienen que decidir, porque hemos visto que en muchos casos, no sé, para las esterilizaciones, es el consentimiento del esposo. Sí, sí. Sí, suele ser la mayoría de los casos. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos hablando sobre esto. Estamos en Espacio Diverso. No le cambien. Bien, pues estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre violencia obstétrica. Según datos del INEGI, el 38% del total de nacimientos suceden mediante cesáreas y México ocupa el 4º lugar a nivel mundial después de China, Brasil y Estados Unidos en el uso de la práctica de cesáreas sin indicación médica. Y esto, como estábamos platicando, pues es parte de lo que se refiere, de lo que engloba el concepto de violencia obstétrica. Nos quedamos un poco en el tema y quería yo preguntarles sobre el concepto de parto humanizado. ¿Qué se entiende por parto humanizado, Diana? Por parto humanizado entendemos el proceso en el que la mujer está en el centro de las decisiones, en el que con base en información completa y correcta, ella es la sujeta capacitada para tomar la decisión sobre su proceso. Digamos que es un cambio de paradigma en donde el médico deja de tomar una decisión vertical y central y se integra a la mujer. O sea, no abandonándola sin que sepa las consecuencias o lo que puede pasar, pero que ella decida. Sí. Parte del consentimiento informado pasa por eso, ¿no? Por eso es informado justamente para que las mujeres sepan, digamos. El consentimiento informado, digamos que se convierte en una herramienta para poder ejercer. Claro. Y este parto humanizado, ustedes ya en su trabajo cotidiano, ahora sí que en el terreno, ¿cómo lo han visto? ¿Sí existe? O sea, ¿sí se hace? ¿O es una leyenda ahí como los unicornios? Lo que pasa es que nosotras en Gire
a la hora de acompañar los casos que tenemos oportunidad de litigar y de documentar, la verdad es que estamos a años luz. O sea, en los casos que nos toca estar ahí y llevar ante las comisiones de derechos humanos, ante juzgados de distrito, la situación pasa por cuestiones tan básicas como, por ejemplo, tener un banco de sangre, que haya una unidad de terapia intensiva en el hospital en donde se necesitaba y así haber evitado que una mujer haya perdido la vida. Entonces, lamentablemente, en el día a día estamos lejos de este tema del parto humanizado, pero una vez que desde la estrategia, el área de incidencia en política pública, vemos, por ejemplo, estas iniciativas como lo que sucedió en el Congreso de la Ciudad de México, nos acercamos un poquito más y podemos justo ver de qué manera, pues, crear herramientas para que este parto humanizado que ya comentaba Diana sea una realidad para las mujeres en este país. Para todas las mujeres, ¿no? Claro. Porque yo digo, lo comento de manera muy personal, en círculos cercanos se habla, ¿no? De que ya tal o cual médico o médica sí hace partos humanizados, ¿no? Entonces las mujeres empiezan a buscar este tipo de cuestiones, pero evidentemente pues estamos hablando en medicina privada principalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa en la medicina pública? Todavía las mujeres entran a las salas de parto pues casi que en maquila, y ¿qué está pasando ahí? Todavía tenemos... Y a duras penas si te enteras, se enteran del nombre de quien las está atendiendo. Sí. O sea, creo que ahí este tema justo de cómo cruzan un montón de desigualdades en términos de etnia, de idioma, de condiciones socioeconómicas, de formaciones educativas, en donde es cierto que hay algunas mujeres que tienen situaciones de privilegio con respecto a otras, pues tienen la posibilidad de que el parto humanizado sea una realidad en sus vidas, mientras otras están luchando porque sean atendidas en el hospital. Exacto, una atención nada más, ¿no? Por supuesto. Y también la cuestión de que se ha popularizado mucho esta cuestión de los partos en casa. No sé, por ejemplo, ¿tienes alguna información, opinión? Finalmente, los partos en casa pueden ser una gran idea siempre y cuando sean partos de bajo riesgo. En ese sentido, el acompañamiento de una partera o dula podría ser el proceso del parto. Pues, ¿cuál es la diferencia entre una partera y una dula? Perdóname que te interrumpa. Sí, una partera es la que se encarga de todo el proceso de traer el hijo, el niño o el niño al mundo, y una dula más bien es un acompañante. Es una fortaleza, es una guía, pero ella no está capacitada para realizar el trabajo de parto. Ok. Sí. O sea, la partera tendría conocimientos, digamos, de medicina básica, por ejemplo, en ginecología, ginecobstetricia, pediatría quizá, y está capacitada para recibir al bebé, por decirlo de alguna manera. Y la dula más bien te acompaña, digamos, como una cuestión emocional. Emocional, ok. Porque en países, por ejemplo, como en Europa, está muy popularizado, muy arraigada el parto a través de dulas que acompañan a las mujeres durante todo su proceso de parto e inclusive después, ¿no? Y entonces me parece que este es un esquema que nos permite además pues descargar a los médicos, digo, porque al final del día todo este tema de las cesáreas, claro, pasa por una cuestión de que, bueno, pues los médicos no pueden estar 24 horas que puede durar un trabajo de parto o más con su paciente, ¿no? Exacto, y justo ahí como que la obligación del Estado en términos de poner todas estas condiciones, a lo mejor al médico lo necesitas 1 o 2 horas en ese proceso, y mientras que hay el acompañamiento de otros profesionales de la salud que van a estar con las mujeres y no obligar a las mujeres a que su parto sea vía cesárea cuando se pudo haber hecho de manera natural, entre comillas, pero sin una cesárea. Entonces creo que ahí es muy importante pues ver dónde están las necesidades y poner esos recursos para que estos procesos sean mejores. Además, yo creo que incluso en términos de eficacia y de uso de los recursos, en términos de salud pública, de los recursos económicos y humanos con los que se cuenta, sería un mejor uso de todos esos recursos y se tendrían mucho mejores resultados. Sí, por supuesto. Completamente. Por supuesto, sí. Nos hablabas hace rato un poco sobre el tema de la esterilización.
que tiene que ver también un poco con las prácticas que suceden en el parto. Después del parto se esteriliza muchas veces a las mujeres. Y como ya lo mencionaba Rebeca, suele estar relacionado con las zonas de mayor vulnerabilidad, con los grupos, precisamente con las mujeres que están en una situación de riesgo. Sí. Entonces es una doble violencia hacia ellas. Primero, un parto que puede ser una situación casi traumática, para posteriormente aprovecharse de esa situación y ni siquiera en su momento que ella otorgue el consentimiento, sino que la haga su esposo u otra persona. Y es una realidad en México y más en los estados de Guerrero, Oaxaca, etcétera. Es casi una práctica con las mujeres indígenas. Así es. Sí. ¿Está documentado? ¿Tienes alguna información más al respecto? ¿O las sentencias? O... Desafortunadamente, un poco? desafortunadamente es poco el acceso a la información y generalmente se hace por acceso a la información pública. Todavía, a pesar de que ha habido un avance en ese tema, siguen siendo muy renuentes. Sí. Sí, por ejemplo, ahí el caso del sistema interamericano de contra Perú, el de María Mamerita, justo una mujer indígena que acaba siendo esterilizada en contra de su voluntad, o los casos, por ejemplo, los del Tribunal Europeo en el caso de mujeres romas, que tiene que ver ahí todas estas discriminaciones, este racismo, ¿no? Que ves justo en poblaciones indígenas, con mujeres romaníes, donde el Estado no les da el mismo valor que a sus ciudadanos blancos. ¿No? Y entonces hay todo, en algunos casos, desde una política de Estado en términos de reducir esa población a través de estos procedimientos que en el caso de México no está documentado a esos niveles de una política de Estado, pero definitivamente justo porque no hay la información necesaria, porque no se da el tiempo necesario para que las mujeres puedan decidir si después de ese embarazo, después de ese parto, pues ya no quieren tener más hijos, pero que no haya esa decisión y que se asuma desde el personal de salud o desde otras personas que yo decido que tú ya no debes de tener más hijos. Claro, sí, porque ya tienes varios y entonces te voy a poner el DIU sin avisarte, ¿no? O te voy a esterilizar, que eso es todavía peor porque entonces ya es irreversible la cuestión, ¿no? Además, el momento en el que obligan a las mujeres, porque podemos decir que las obligan prácticamente. Sí, y pensar que el consentimiento informado, la prueba es un papel firmado por la mujer, me parece que ahí justo tenemos que, y ya lo ha dicho la Corte Interamericana y ya que a nivel nacional se está avanzando en ese tema, tiene que haber determinados requisitos y tiene que haber, es un proceso, no es un papel que se firma antes de entrar al quirófano a parir. Por supuesto, ¿no? Y justo la sentencia de IB contra Bolivia de la Corte Interamericana es la que desarrolla todo este tema de qué implica el consentimiento informado, y la traigo a colación porque justamente en Bolivia sí ha habido temas de política de Estado, de esterilización de mujeres indígenas, y esta es una perla, digamos, un botón de muestra nada más con respecto de, y me refiero con respecto de la política que hubo en algún momento en ese país para esterilizar a las mujeres indígenas, ¿no? Y que hace poco hubo hace un año o dos quizá hubo una marcha de las hijas o algo así se llamaba, ¿no? Que salieron a marchar justamente pues que fueron las que sobrevivieron, por decirlo así, a esta política de esterilización de sus madres, ¿no? ¿Hay más ejemplos como este? ¿En qué otros casos se está dando la violencia obstétrica que nos platicabas en estas sentencias? Casos, nos decías hace un momento, en temas de reclusión, por ejemplo, de mujeres privadas de la libertad. Claro, en ese sentido, generalmente el tema de la tortura se ha abonado en el tema de reclusión, pero aquí podríamos tener dos elementos distintos, la tortura y la tortura a causa de las condiciones a las que someten a las mujeres. En este caso, en que tenían a mujeres desnudas, embarazadas, algunas con su regla. Entonces era una situación que para ellas era muy violenta, muy agresiva. Sí, por supuesto. Pues es que pasa todo por... Y es a donde quería yo llegar ahora. El tema, nuevamente lo vuelvo a decir, el tema de la apropiación de los cuerpos por parte de terceras personas, los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces tenemos el tema de
la violencia, el tema del decidir cómo vas a parir, cómo vas a tener a tus hijos, cómo va a ser tu embarazo. Claro. Y pasa por el tema de la esterilización o del uso no consentido de anticoncepción, porque pues alguien más debe decidir por ti, que tú no sabes qué es lo que mejor quieres. Y que pasa también por el tema de algunos casos que también están relacionados con el tema del aborto, ¿no? Con el tema del decidir, interrumpir o no interrumpir el embarazo. Aquí Jire tiene toda la experiencia del mundo. ¿Cómo cruzan estos temas? Pues justo lo que vemos es esto que ya comentas, cómo los cuerpos de las personas gestantes, esas personas no son las titulares de esas decisiones. Y cómo va a ser el Estado, ya sea a través del legislador, del hospital, en algunos casos de las fiscalías, de los ministerios públicos o las familias, quienes van a decidir en qué momento te vas a reproducir y de qué manera. Y en el caso del aborto, pues lamentablemente en este país sigue siendo la regla general que a las mujeres se les obligue a continuar embarazos que no son deseados. En algunos casos habrá embarazos no planeados, pero que sí son deseados, y entonces ahí el Estado tiene que pues garantizar todas las condiciones para que durante el embarazo y el parto no haya violencia obstétrica, pero habrá otros casos de embarazos en donde ya sea por cuestiones de que el embarazo fue producto de una violación sexual, por cuestiones en donde no estabas preparada y en ese momento no quieres continuar con un embarazo y el Estado te sigue diciendo que tienes que continuar y si no lo haces, pues está el brazo más duro del Estado, que es el derecho penal. Claro. O sea, seguimos teniendo en este país una legislación penal para el tema del aborto, cuando pues, al final del día tener o no un hijo es una de las decisiones que a mí me parecen de lo más privadas, más íntimas que puede tomar una persona. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué pasa por...? Perdón, te interrumpo. Y además un brazo penal muy selectivo a la hora de castigar, porque castigamos a las mujeres que deciden no continuar con el embarazo, a pesar de que era su deseo, y no castigamos a todas estas personas que están participando en violentar a las mujeres en sus procesos. Por supuesto, y además de eso también la idea, o sea, de la selección, digamos, del castigo pasa también por las mujeres más vulnerables, ¿no? Porque también tenemos que decirlo que no todas las mujeres, y lo ideal es que sería ninguna, sufren este castigo penal por interrumpir su embarazo. Pero quería yo un poco ahondar un poco en el tema de los derechos. En tu trabajo de tesis con respecto al tema de violencia obstétrica, está enfocado al tema de derechos. ¿Qué derechos se violentan de las mujeres cuando se deciden sobre sí mismas, sobre su propio cuerpo? En este caso se interrelacionan diversos derechos, como es integridad física, psicológica, evidentemente, derecho a la información, derecho a la vida privada, y a mí me gusta mucho poner el acento en el derecho a la salud, porque finalmente, y esto es algo que ha pasado con la Corte Interamericana, hace esta distinción entre derechos políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y se ha puesto en un segundo nivel de importancia a este tipo de derechos, en el cual está el derecho a la salud. Pero lo cierto es que el Estado tiene una obligación idéntica, tanto en los primeros como en los segundos. Entonces sería importante considerar ya no defender en todos los casos la violencia obstétrica desde una violación a la integridad física, sino ponerle el acento a que es una violación al derecho a la salud también. Claro, también, y además pasa un poco por el tema de algo que también me parece que es importante destacar, que se banaliza un poco la cesárea, lo que implica la intervención, digamos, en el cuerpo de una mujer, una cesárea. Es una operación de cirugía mayor. Claro. De cirugía mayor, que se hace en contra de la voluntad de las mujeres muchas veces, porque se les dice que van a tener un parto y a la mera hora el pretexto siempre es el sufrimiento fetal, que pues quienes no somos médicas pues no tenemos manera de comprobar. Y pues evidentemente si el médico nos dice, mamita, hay sufrimiento fetal, pues dices, pues vámonos al quirófano, ¿no? Este tema me parece que es muy importante, ¿no? ¿Cómo invaden tu cuerpo con una cirugía de ese tamaño donde te abren de lado a lado en capas
y ¿qué pasa, no? Y ni siquiera te dan la información, ¿no? O sea, va a haber esa intervención de ese grado y en la mayoría de los casos las mujeres no recibieron la información y entonces no están en la posibilidad porque justo estás en el proceso del parto y te dice el médico, la médica está sufriendo, va a sufrir, viene el sufrimiento fetal, le puede pasar algo, es tu responsabilidad. ¿Sí? Pues claro que vas a decir que sí. O sea, como esta parte de eso, no reconocer en la persona que está viviendo el proceso la capacidad de tomar una decisión, pero además de darle todos los elementos para que esa decisión pueda ser pensada, reflexionada y que no sea 5 minutos o en el quirófano. Claro. Para eso hay todo el tema de consultas prenatales y hay un seguimiento durante el embarazo justo para platicar de todas estas cosas. Sí, de realmente qué implica cada una de ellas, ¿no? Claro. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos a seguir platicando de esto. No le cambien, estamos en Espacio Diverso. Estamos de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre violencia obstétrica. El 31 de julio del 2017, la CNDH emitió una recomendación sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud. En este documento se destaca la urgencia de implementar un modelo de atención que tome en cuenta un enfoque humanizado, intercultural y seguro para garantizar la morbimortalidad materno-infantil y la atención médica calificada, digna, respetuosa y con perspectiva de género. En el mismo sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el año pasado, en 2019, emitió también una recomendación en el mismo tema de violencia obstétrica. Y por eso estamos el día de hoy hablando con Rebeca, con Diana, sobre este tema que nos parece tan importante visibilizar y sobre todo me parece que empoderar a las mujeres, que las mujeres tengamos la información sobre cuáles son nuestros derechos en el parto, durante el embarazo y en el puerperio, para que podamos exigir realmente un trato digno, una atención médica de calidad y que realmente seamos nosotras el centro de la atención y de las decisiones, ¿no? Me gustaría que platicáramos un poco sobre qué falta, qué necesita cambiar, digamos. Ustedes desde Gire, digamos, en el área que tú coordinas de políticas públicas, si pudieras tú pedirle una cartita a Santa Claus, ¿qué pedirías? O sea, ¿qué harías para cambiar esto? Yo creo que una de las cosas que sería fundamental es justo fortalecer el primer nivel de atención. O sea, esto que comentábamos de todo esta atención de los embarazos, de los partos, que la mayoría son de bajo riesgo y que se pueden atender ahí, fortalecidas y atendidas por parteras, por enfermeras obstétricas. Entonces, de esa manera, dejar los casos difíciles al segundo y al tercer nivel de atención. Pero claro, fortalecer el primer nivel de atención se dice pronto, pero es un trabajo gigante que implica todo el Sistema Nacional de Salud y que ahí hay que poner desde recursos financieros, presupuestales, cambiar también, modificar todos estos hábitos médicos que ya comentaba Diana, desde la educación de la medicina, cómo se están formando a los profesionales de la salud. Y justo por eso desde Gire, nuestra apuesta es para este tema de la infraestructura y en términos mucho más estructurales, que a lo mejor focalizar en sanciones que individualizan las responsabilidades, por ejemplo, a través del derecho penal, porque también entendemos que la situación del personal de salud en el sistema nacional es complicada, no siempre están garantizados sus derechos laborales, no siempre tienen los recursos de tanto infraestructura como de medicamentos, gasas, cuestiones muy básicas para atender a las mujeres. Entonces es por eso que desde Gire nuestra apuesta ha sido esta y en el acompañamiento de los casos nosotros tratamos de hacer un trabajo integral tanto desde el tema de política pública, pero también
pues visibilizado por los casos, y ahí una de las apuestas que ha hecho Gire en los últimos años es obtener reparaciones integrales en los casos de violencia obstétrica, que al final son violaciones a los derechos humanos. Claro. Y ahí un tema fundamental pues justo es el de las medidas de no repetición. Por supuesto. Que acaba siendo el gran pendiente que nosotras tenemos en nuestro trabajo a la hora de acompañar los casos y que el Estado tiene. Sí. Sí. Ahorita voy a regresar contigo sobre el tema de las medidas de no repetición y cómo les ha ido en los amparos, porque quería yo platicar con Diana sobre este tema de las inercias de los médicos y del tema educativo, o sea, no tanto de la formación, digamos, desde la universidad, sino nos platicabas sobre esta cuestión un poco de la repetición de lo que los médicos están viendo en su formación, sobre todo a la hora de las residencias. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso? Claro, finalmente existe un término que se llama hábitus médico, que se refiere a la formación de los profesionales en la salud y la dureza con la que ellos son tratados por sus residentes, por sus jefes, y que sienten que están obligados a repetir los mismos procedimientos, sin un cuestionamiento, sin un avance, y finalmente algunos de los protocolos que se utilizan en los partos de bajo riesgo son completamente innecesarios. Sí, y que forman parte de estas inercias, ¿no? Sí. De médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, de seguir repitiendo aquello que vieron, digamos, en su formación, y que son prácticas violentas que al final del día, como hemos estado diciendo, están normalizadas, pero que no deberían de suceder. Claro. ¿No? Quería yo un poco regresar al tema de las medidas de no repetición, porque es fundamental el tema estructural. O sea, me parece que el sistema jurídico mexicano está construido de tal manera en donde ustedes piden el amparo y entonces le dan el amparo a la mujer y ahí se acaba la cuestión, ¿no? Y entonces esta perspectiva estructural que implica cambios pues que van a afectar de buena manera, digamos, a más mujeres y inclusive de los espacios de salud. ¿Cómo les ha ido en esto? ¿Les ha funcionado? ¿Cuáles han sido los obstáculos que han enfrentado? Pues justo uno de los obstáculos es esto que comentas de cómo está armado el sistema jurídico y en específico el juicio de amparo. En ese sentido, en algunos casos que hemos tenido, en casos de negación de abortos por causal violación, hemos obtenido resoluciones en donde desde la sentencia del amparo se ordena una reparación integral, incluidas las medidas de no repetición. Cosa que es una interpretación muy progresista. Claro, sí lo es. Y que en algunos casos pues, no hay personas que consideran que el amparo no es la vía para obtener este tipo de reparaciones, pero en el papel hemos obtenido estas sentencias en esos casos en específico. En los casos de violencia obstétrica lo que hemos obtenido es justo esta atención inmediata que ha sido de una utilidad enorme porque en ese momento se resuelve el tema y se protege la vida y la salud de esas mujeres, ¿no? Que es fundamental y que la verdad es que creo que desde ese punto de vista han sido muy exitosos y es una estrategia que desde Gire se ha seguido, pero definitivamente el tema de las medidas de no repetición es el gran pendiente, ya sea a través de sentencias de amparo o de recomendaciones de las comisiones de derechos humanos. Se logran, por ejemplo, todo el tema de las medidas de rehabilitación para cuestiones de la atención médica, incluso atención psicológica, los temas de compensación económica, también hemos sido bastante exitosas en esos casos, pero a la hora de enfrentarnos con la medida de no repetición, desde Gire es un poco, bueno, y a través de qué herramienta hacemos un convenio, nos sentamos con la Secretaría de Salud y claro, te enfrentas a una serie de obstáculos que muchas veces ni siquiera dependen de la voluntad del titular de esa institución. ¿No? Viene atravesado de una situación en el sistema de salud que sí o sí hay que mejorar, que nosotros estamos intentando por esta vía, pero que es enorme y pasa de los esfuerzos de Gire o de algún juez de distrito. Claro, no, y que tiene que ver mucho, primero con, lo acabas de decir, ¿no? Con el sistema, ¿no? Con un sistema que está construido con esta perspectiva y entonces es desde la formación médica, este hábitus médico, pero también pasa por
las instalaciones, cómo están construidas, los cuartos, digamos, o sea, es una cuestión, digamos, de cambiar de paradigma de manera absoluta desde la raíz, y que eso implica mucho dinero, pero además también tiempo. Claro. ¿No? Porque requieres formar a los profesionales y las profesionales de la salud desde otro paradigma y empezar a cambiar el chip, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo dejar de patologizar un proceso biológico? Y un proceso biológico natural, y que podría, si se atiende de manera correcta, reducir los costos del Estado. Y finalmente canalizar esos recursos médicos, esos recursos de todo tipo a problemas, a enfermedades, a verdaderas enfermedades, digamos. Claro, que requieren atención médica, ahí sí, médica, pues, claro, ¿no? Pero además aquí también me quedo un poco pensando en la cuestión de cómo atraviesa, y creo que empezábamos con el tema de una manera, digamos, interseccional, pensando en mujeres indígenas, por ejemplo, o mujeres en situación de marginación social. El problema ahí se agrava, ¿no? Podríamos, digamos, comparar una atención médica en la Ciudad de México en un hospital público de un nivel, digamos, con una atención médica en un hospital en la Sierra de Guerrero. Creo que no, y además lo que pasa en términos de la apropiación y la forma, las cuestiones culturales. A lo mejor para una mujer que vive en la ciudad, que no es indígena, llegar al hospital y que a lo mejor sí acabe siendo el parto por cesárea porque estaba indicada, lo va a vivir de otra manera que una mujer indígena que por su visión, su cosmovisión, tiene que ver, hay otros factores que no se toman en cuenta a la hora de atender a esas mujeres, sí, y que acaban siendo violentas, y que a lo mejor si uno no tiene una perspectiva intercultural, claro, dices, pues no hubo violencia obstétrica, la atendieron bien, la cesárea estaba indicada. Sí. Pues sí, pero hay todo un tema detrás que para esa mujer a lo mejor no haber estado acompañada, o haber sido una cesárea, no haber tenido la oportunidad de un parto vertical, por ejemplo, sí, implicó una violación a sus derechos, y ella lo vivió como una violencia. Claro. Entonces creo que ahí también es fundamental preguntarnos desde dónde estamos atendiendo, desde dónde se está proveyendo los servicios de salud, y los estándares de derechos humanos son muy claros. En el tema de salud hay que tomar en cuenta y hay que hacerse cargo de todas estas cuestiones culturales, y tienen que ser apropiadas para la mujer, para la persona que lo está recibiendo. Por supuesto, sí. ¿Querías agregar algo? No, totalmente de acuerdo. Y además, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos para informar a la mayoría de las mujeres y de cuáles son sus mecanismos? Creo que también esa es como una de las grandes deudas que tenemos con las mujeres durante este proceso. Por supuesto, y yo quería abonar un poco al tema cultural, porque pensaba yo, por ejemplo, para poder otorgar el consentimiento informado, pues necesitas entender lo que te están diciendo, y si no existe una obligación de que exista un intérprete en lengua indígena dentro de los hospitales para que puedan traducir a las mujeres cuáles van a ser los procesos que van a sufrir sus cuerpos, ¿cómo van a dar su consentimiento informado si no están informadas, ¿no? Entonces, quizá también tendríamos aquí que construir un estándar parecido, estoy pensando al estándar de debido proceso, ¿no? En donde para que podamos hablar de un debido proceso, las mujeres y los hombres tienen que tener acceso a un intérprete y a un traductor. O sea, no solamente que se lo traduzcan a su lengua, sino también que le hagan ver dentro de su cosmovisión, dentro de su entendimiento cultural, qué implicaciones tienen las cosas. Sí, en un lenguaje asequible, digamos. Sí, y que realmente esto implica entonces la validez, digamos, del consentimiento informado, ¿no? Me parece que eso podría ser algo fundamental y un estándar mínimo que tendríamos que tener todas las mujeres, porque además no todas las mujeres estamos enteradas sobre qué es una epidural, qué es ¿no? Una episiotomía. Una episiotomía, claro. Y el puntito famoso y ese tipo de cosas que pues las mujeres realmente no tenemos por qué saberlas, ¿no? Y que se presume que por ser mujeres necesariamente sabes cómo se siente un trabajo de parto,
de qué va y estás enterada y informada, no simplemente por tener un cuerpo que pare, pues un cuerpo femenino, ¿no? Estábamos platicando ahorita, decías sobre recuérdame, el tema de el consentimiento. Lo último que estabas mencionando, pero bueno, vamos a retomar un poco sobre el tema de cómo hacer, digamos, para cambiar estas inercias. Hablabas ya sobre el tema de empoderar a las mujeres, de informar a las mujeres. Claro. Desde la sociedad civil, por ejemplo, el trabajo que hace Gire en cuanto a la información, estos informes que publican ustedes. No sé si a través de tu trabajo encontraste otros ejemplos en otros países, otros modelos a los que podamos... Creo que el uso de comités médicos podría ser una gran medida, porque finalmente si no son los casos límites, sería bueno ser juzgados por iguales y que además ellos... otorgan una sanción correspondiente, que no tiene que ser tan dura como lo puede ser en el caso penal, sino mecanismos más efectivos, más veloces, también podría ser una gran aportación. Comités dentro de las instituciones médicas. Exactamente. Sí, sí. No necesariamente digamos que dentro del hospital, porque eso genera otras situaciones, ¿no? Finalmente, las mujeres o las personas van a seguirse atendiendo y se pueden sentir intimidadas. Claro. Sino crear una figura general, una figura nacional. Como un ombudsperson dentro de la institución, a quien puedas tú acudir, digamos. ¿Eso en dónde se ha implementado? Digo, me pareció muy interesante. Pues no, en este momento no tengo el dato tan preciso, pero sí existe experiencia sobre los comités médicos que funcionan de manera efectiva. Ok, así como para atención inmediata de casos, digamos, dentro de los propios hospitales. Sí, en este caso no sé si existe uno específicamente en violencia obstétrica, pero comités médicos efectivos sí los existen. Sí, eso sí los había yo escuchado. ¿Existe alguna experiencia que tenga Gire sobre este tipo de comités que puedan atender quejas directas, por ejemplo, pues de violencia? Y en algún momento, en alguno de los casos presentado, los casos ante los comités o los consejos de arbitraje médico, ha sido interesante, pero no ha sido la apuesta de Gire también por la naturaleza de las resoluciones. O sea, creo que es muy importante también que, como comentaba Diana, en estos casos en donde no son límite, pero que haya como esta resolución por parte de los pares, tomando en cuenta también las características del gremio médico, como esta parte de la autoridad, ¿no? Sí. Que me lo está diciendo un par, entonces a lo mejor le hago más caso que si me lo dice alguien externo que ni siquiera es médico, ni sabe de lo que están hablando. Claro, sí. Pero en términos del alcance y justo porque pues desde Gire estamos apostando a la reparación integral por violaciones a derechos humanos, es que hemos optado por estas otras vías como el amparo, como las quejas. Pero yo creo que es muy importante también en términos de, pues sí, de fortalecer al gremio médico. Creo que sí es muy importante cuando alguien, un colega, una colega te dice, oye, a lo mejor aquí no lo hiciste tan bien. ¿Por qué no mejorar esto? También llega desde otro lado y es una vía más para mejorar los servicios y la atención médica. Yo digo que bienvenida todas las cosas que puedan fortalecer esto. Sí. Son bienvenidos. Por supuesto. Te quería también preguntar, en su experiencia, ¿hay algún estado modelo, digamos, algún estado de la República en donde digas, híjole, aquí ya lo están haciendo bien? Pues todavía no tenemos ese semáforo. Sabemos algunos hospitales en donde ya se han incorporado algunos mecanismos para mejorar la atención del parto. En el tema, por ejemplo, de aborto, sí que en algunos estados se ha mejorado en términos de, por lo menos, el acceso en temas de causal violación, que eso es muy importante. Sí. Pero como tal, así que digamos, ya tiene la super palomita, todavía no, pero todavía estamos en construcción. Estamos en construcción y creo que también es muy importante reconocer los avances y los esfuerzos que desde las instituciones públicas se han hecho. No es fácil el servicio público, hay un montón de obstáculos y pues ahí desde Gire es cierto que litigamos contra el Estado, pero también en el momento en el que se necesita la asesoría técnica y nos llaman, nosotras estamos en la mejor disposición
disposición de apoyar para que al final del día los servicios mejoren. De lo que se trata es que no vuelva a haber casos. Exacto, sí, por supuesto, ¿no? De acabar, digamos, con esta práctica que, insisto, ha sido muy normalizada. Y yo creo fundamental, sí, empoderar a las mujeres, informar a las mujeres sobre a qué tienen derecho, que en realidad ellas son las dueñas, digamos, de su cuerpo, de su embarazo, de su parto, de su puerperio, y de que puedan tomar las mejores decisiones siempre informadas. Claro, y finalmente no generar este ambiente de persecución al personal de salud. Claro. Sí, porque lo que se busca es generar una sinergia entre derechos humanos, derechos, y retroalimentarnos entre todos. Por supuesto que sí. Y que al final del día estamos hablando de un proceso biológico, lo decías tú hace un momento, que nos ha acompañado en toda la humanidad, básicamente, y que de repente se medicalizó, se volvió el ámbito, digamos, de los médicos. Y yo creo que tenemos que pelear por sacarlo de ahí, por volverlo a normalizar, a convertirlo en un evento familiar, no en un evento médico de hospitales, de bisturí, de quirófanos, ¿no? Entonces me parece que por ahí vamos construyendo, y bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado acá. Me parece que ha sido una plática, una charla muy, muy agradable, y espero que hayamos podido transmitir toda esta información a las personas que nos están acompañando, porque me parece que lo importante es justamente esto, visibilizar las prácticas normalizadas de violencia obstétrica que vienen desde la violencia psicológica, desde el tratarte mal, desde el decirte que no grites, hasta prácticas gravísimas que acaban en muertes maternas o en muertes fetales o en muertes de bebés recién nacidos. Entonces, pues Diana, muchísimas gracias. Rebeca, muchas gracias. Estamos en Espacio Diverso y pues nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos y gracias al equipo que hace esto posible. Hasta la próxima.